las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX hay dos ciencias que nacen, que son la antropología, que estudia la mente primitiva, y la psicología evolutiva, que empezó llamándose psicología genética, que estudia la mente infantil. A la vez, en esa época, finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, también la psiquiatría empieza a estudiar la mente psicótica. ¿Qué tienen en común estas tres ciencias? Que todas ellas estudian el pensamiento mágico. La antropología, el nacimiento de la antropología tiene que ver con el nacimiento del colonialismo, con el desarrollo del colonialismo. Las grandes naciones coloniales, como son Inglaterra o Francia, les interesa mucho conocer la mente de los pueblos que invaden o que dominan, porque les interesaba controlarlos. Entonces, pedían a todos los gobernadores o las personas que invadían esos territorios, o que los dominaban, o los controlaban, o los delegaban, les pedían informes detallados del funcionamiento de la mente de esos pueblos, de las creencias que tenían, de cómo funcionaban, etc. Y de ahí sale el desarrollo de la antropología, que empieza en Inglaterra. Este señor es el primer catedrático de antropología en Oxford, que prácticamente no se movió de su país, pero que recopiló todo el material que llegaba al Foreign Office, que le mandaban a él de los pueblos de las diversas colonias inglesas, y fue construyéndose una ciencia que era la antropología de entonces. Uno de sus discípulos más importantes, John Fraser, también fue catedrático de Oxford, escribió casi 2 centenares de libros de toda la historia de las religiones, de toda la historia de las costumbres de los diversos pueblos. La historia de las religiones le llevó a tener problemas con la Iglesia anglicana, porque claro, dio una visión historicista de las religiones que no coincidía en nada con lo que las religiones dominantes en Europa pensaban que debía difundirse. Prácticamente Fraser se pasó la vida en la biblioteca de la Universidad de Oxford. Vivió hasta los 80 y pico de años y fue una de las personas que construyó el pilar fundamental de la antropología de entonces y del pensamiento mágico de los pueblos primitivos. Él desarrolló las 2 leyes generales del pensamiento mágico, que son los argumentos analógicos y las relaciones asociativas consideradas causales. Había 2 clases de magia. Una magia homeopática o imitativa, es decir, las cosas semejantes son una la causa de la otra. Y el segundo es la magia contaminante, es decir, lo que está junto a otro, uno es la causa de la otra. El principio del contagio o la contigüidad. El pensamiento mágico viola los principios de la ciencia conocida, de las leyes espaciotemporales de la causalidad y de la permanencia, y confunde la subjetividad con la objetividad. Sus personajes, objetos, acontecimientos, efectos y causas pertenecen a la imaginación. Las creencias mágicas suponen que el mundo mágico existe en realidad. Brujas, fantasmas, espíritus, alienígenas, reencarnaciones, posesiones, exorcismos, conjuros, maleficios, encantamientos, etc. Hay como 2 clases de creencias mágicas. Una institucionalizada, que son como ideologías religiosas, de los dioses, ángeles, milagros que violan la ley de la naturaleza, las plegarias, que es la comunicación con los dioses, los sacrificios a los dioses, etc. Y hay creencias mágicas que no tienen en la historia la fuerza suficiente para institucionalizarse y que pertenecen al mundo tal como la brujería, la astrología, etc. No están institucionalizadas. El mundo mágico está basado en efectos y causas mágicas. La acción de la mente sobre los objetos por la simple conciencia o voluntad. La vida en los objetos inanimados, eso se llama animismo. La no permanencia de distintos objetos se transforman al instante en otros. La acción de la mente sobre mente a distancia, sin comunicación verbal o no verbal. Los objetos o sujetos afectan a otros por similitudes o por proximidad.
La mente primitiva, es decir, el mundo mágico existe desde lo que tenemos conocimiento, desde el Neolítico. Hay conocimientos suficientes para pensar que ya ese mundo existía. Este mono con cuernos y tal, uno de los historiadores de la psiquiatría dice que fue el primer psiquiatra de la historia. Pero una especie de chamán. En el estudio de la mente del mundo primitivo hasta la actualidad, algunos antropólogos, como Steven Mitchell, consideran que hay, en principio, una inteligencia general o inteligencia social que la compartimos con los animales, luego hay una inteligencia del medio ambiente, luego se va adquiriendo conocimiento por los instrumentos, una inteligencia técnica, y luego, con el desarrollo del lenguaje, ya se desarrollan todas las inteligencias y se adquiere una fluidez cognitiva. Steven Mitchell, que este es un antropólogo inglés, terminó su libro en Santiago de Compostela y se le ocurrió la metáfora de que la mente primitiva funcionaba como las capillas de una catedral. Al principio había una inteligencia general con capillas que era la inteligencia social, la inteligencia del medio ambiente, la inteligencia de los instrumentos, etc. Y que luego, cuando se desarrollaba el lenguaje, todas las capillas se unían, como las catedrales. Los primeros antropólogos pensaban que el desarrollo de la mente humana iba primero de la magia, luego de la religión y posteriormente de la ciencia. Este que ves aquí es Malinowski, que fue de los primeros que empezaron, los antropólogos salieron de las bibliotecas y se dedicaron a hacer trabajo de campo. Y entre ellos fue Malinowski, que era discípulo de los otros dos que os he puesto, quien primero rompió con ellos y se dedicó, si no se hacía trabajo con los pueblos primitivos nunca se les comprendería. Pero los antropólogos franceses, como Lévi-Brul o Lévi-Strauss, dijeron que no había esa secuencia de primero pensamiento mágico, luego religioso, luego científico. Que en los pueblos primitivos había esferas del conocimiento o de la práctica que eran mágicas y otras que no eran en absoluto mágicas, que eran tan científicas como las nuestras. Por ejemplo, pescar o cazar o construir edificios o casas, seguían un pensamiento completamente racional. Entonces, en la actualidad se piensa que el pensamiento empezó siendo un pensamiento mágico, luego se le añadió el pensamiento religioso cuando, digamos, los pueblos tuvieron fuerza suficiente para instaurarse como, institucionalizarse como religiones, y luego en la historia apareció el desarrollo de la ciencia. De hecho, por ejemplo, un hombre del Renacimiento que fue Copérnico era cura, era abogado, era médico, era astrónomo y eran muchas más cosas, ya no lo recuerdo. Entonces iba a una catedral que tenía, donde estaba cerca de Cracovia, se subía y estudiaba los astros, pero a la vez hacía cartas astrales para los príncipes y los reyes polacos. Ya en el siglo XX, un científico de premio Nobel como Niels Bohr tenía en su casa una herradura en la puerta de su casa. Entonces, cuando llegaban los colegas, le decían, oh, pero tú que eres un hombre de ciencia, ¿cómo es que tienes una herradura en la puerta de tu casa? Dice, no, si yo no creo en ella, pero me han dicho que aunque no creas, te da suerte. La psicología evolutiva empezó también a finales del siglo XIX, primeros del siglo XX. Piaget es un poco una de las personas que más ha desarrollado la psicología infantil en los comienzos del siglo XX. Y estudió el pensamiento mágico en la mente infantil. Inicialmente, el niño no es consciente de su propia identidad y no distingue el mundo interno del externo. Concibe sus pensamientos, sentimientos y deseos como cosas. Los sueños vienen de fuera y permanecen fuera. Los nombres se emanan de las cosas. Su mente está abierta a los demás y no está separado o diferenciado de otras mentes. Él se vive como el centro de todo y no puede ponerse en el lugar de otro. Atribuye la vida, intenciones y conciencia a los objetos inanimados. Toda la realidad, actividad y finalidad es construida sobre el modelo humano. Antropomorfismo, artificialismo, finalismo, animismo, etc. El pensamiento mágico en los niños es variable según las culturas, grupos y sociedades y está estrechamente relacionado con el mundo de los adultos. El pensamiento mágico
de los niños facilita al niño la comprensión del mundo y el desarrollo de la imaginación, el arte y el pensamiento creativo. El pensamiento mágico empieza tempranísimo, y más tarde empieza un pensamiento relacional, pero el pensamiento mágico continúa en la edad adulta, no desaparece en la edad adulta. ¿Qué funciones tiene el pensamiento mágico? Da sentido a la vida, al infortunio, a la muerte. La muerte no es el fin, todo tiene razón de ser. Genera ilusión de control y esperanza sobre lo impredecible y lo incontrolable. Y proporciona la experiencia de una participación universal, conexión emocional y unión espiritual con la naturaleza y con todos los seres vivos. Permite crear alternativas a las limitaciones de la realidad cotidiana y a los deseos y necesidades no satisfechas. Con la imaginación, la fantasía y los sueños forman parte de la estructura de la mente humana. Coexiste el pensamiento mágico y racional en el mundo actual. Ambos coexisten en las sociedades actuales con proporciones variables en diversas culturas, clases y grupos sociales según la extensión e influencia de las religiones y creencias. ¿Cuándo se regula el pensamiento mágico? Las situaciones angustiosas o dolorosas de estrés, incertidumbre, precariedad, impotencia o infortunio conllevan con frecuencia al mayor recurso del pensamiento mágico. ¿Es esto lo que ocurre en las personas que viven crisis o experiencias psicóticas? De nuevo les explico mi visión de la identidad como una identidad múltiple, compuesta de muchas subidentidades, y como para entender la identidad psicótica nos basta con considerar unas pocas. Y también cómo se construye la identidad y las subidentidades a lo largo de la vida con las experiencias positivas, negativas o vergonzosas, inaceptables, humillantes o culpables que tenemos a lo largo de nuestra vida. También como las crisis biográficas, que son cambios cualitativos, negativos y dolorosos, amenazan a la identidad, en la unicidad de la identidad, en la continuidad de la misma, en la autonomía y en la autoestima. Y esas crisis, por su importancia, pueden llevarnos a tener una identidad vulnerable en la cual las subidentidades se desintegran o se van desintegrando en uno u otra medida. Y cuando fracasan nuestras defensas o estrategias para salvar la identidad, los mecanismos de defensa, estilos de afrontamiento, se puede producir un colapso y de ese colapso sale el sujeto, sufre crisis. Una de las crisis que puede tener el sujeto es la crisis psicótica. También contaba cómo de las diversas subidentidades, cuando se hacen dominantes, surgen las diversas experiencias psicóticas y que algunas experiencias psicóticas son delirantes, otras son delirantes y alucinatorias y otras pueden tener pensamiento mágico. Cuando se empezó a estudiar a primeros del siglo XX la regresión cognitiva de la esquizofrenia, lo que llamamos entonces trastornos del pensamiento en la esquizofrenia, las mejores hipótesis que se echaron entonces fueron las hipótesis del desarrollo psicoanalítico de la persona, ¿no? Se habló de la regresión, era una regresión a etapas anteriores de la vida. Y la regresión es un mecanismo de defensa importante en situaciones conflictivas y de gran estrés, en que se vuelve a posiciones o pautas anteriores que son más seguras, dependientes, gratificantes o satisfactorias, para rehuir o intentar abordar los problemas y las dificultades que el sujeto tiene en esa crisis biográfica. La regresión puede ser mayor o menor, global, parcial, emocional, cognitiva, de actitudes o de conducta, y siempre tiene un propósito interaccional. El sujeto regresa para conseguir más afecto, amor, seguridad, protección, cuidado, aceptación, etc., para solucionar sus conflictos o reevaluar la autoestima. Freud hablaba de la regresión, del pensamiento racional al mundo del inconsciente, procesos secundarios, procesos primarios.
La primera persona en psiquiatría que se dedica a estudiar las similitudes que hay entre el pensamiento mágico de los pueblos primitivos y las experiencias del mundo psicótico fue un psiquiatra completamente olvidado hoy, que es Alfred Storch, que en el 1924, escribe un magnífico libro. Él es una persona de enormes conocimientos de religión, de antropología, etc. Un psiquiatra de Tubinga, judío, tuvo que emigrar luego a Suiza, que recogió experiencias psicóticas y las comparó con experiencias que los antropólogos contaban en los pueblos primitivos. Y él llegó a la conclusión, y bueno, es un magnífico libro lleno de muchos datos de sus propios enfermos y de los enfermos de otros médicos alemanes de entonces, en que llegó a la conclusión de que cuando se perdía el pensamiento racional se fragmentaba la personalidad del sujeto y eso le llevaba a adquirir el pensamiento mágico, una hipótesis enormemente moderna un siglo después. Otra persona que relacionó tempranamente el pensamiento mágico en los pueblos primitivos y la esquizofrenia fue Geshe Rohein. Este fue un antropólogo psicoanalista. Se psicoanalizó con un Ferenczi y era amigo y colega, y se psicoanalizaba a la vez de Melanie Klein. Él manejaba la hipótesis de que los pueblos primitivos, el mundo mágico, era una regresión al mundo oral, digamos, a la fase oral de los sujetos. También fue judío, también tuvo que emigrar a Estados Unidos y escribió este libro cuando ya estaba en los Estados Unidos trabajando como analista en el Hospital Psiquiátrico de Worcester. Otra persona que hablaba de la regresión muy tempranamente fue Jung, y ya no solo hablaba de la regresión personal, sino de una regresión, digamos, social e histórica a inconsciente colectivo. Él trabajaba con el inconsciente colectivo, con los arquetipos, con los mandalas, etc. Y por cierto que fue nazi, fue pro-nazi, y hacía coincidir sus conferencias en Berlín con los grandes desfiles de Hitler, y además estaba invitado en las tribunas en un lugar preferente, y empezaba las conferencias por la tarde diciendo: esta mañana habéis visto los arquetipos desfilando por las calles de Berlín. Uno de sus discípulos fue John Wayne Perry. Fue discípulo porque prácticamente Jung había dejado de hacer psicoterapia a los pacientes psicóticos en la época que John Wayne Perry fue a Zurich. La última persona que atendió Jung, porque yo dijo que eso era muy cansado, la última persona fue la hija de James Joyce, que además no hizo buena relación con ella, y se enfadó él tanto que incluso empezó a insultar a su padre y dijo que su padre Joyce estaba copiando lo que decía la hija para sus libros, etc. Y lo decía públicamente en los libros de Zurich, en los periódicos de Zurich, con lo cual se creó un conflicto importante, etc. Y dejó de tratar a los pacientes psicóticos porque dijo que eso era muy cansado para la edad que él tendría 50 y pico de años, entonces nada más, pero ya trataba solamente pacientes neuróticos o medio normales. Fue este hombre fue un joven americano que entonces era residente, fue a trabajar con él, y en este libro explica con detalle cómo hizo una psicoterapia jungiana a una paciente psicótica, con los mandalas, los arquetipos, etc. Él se marcha del hospital donde estaba y la paciente luego la tratan con electroshock, una cosa, y la siguen tratando, la siguieron tratando entonces con electroshock periódicamente. Fue a otros hospitales, vio que no se podía hacer nada y creó una especie de escuela de psicoterapia jungiana de la psicosis que se llama Diabasis, que todavía existe en los Estados Unidos, en San Francisco. Aquí encontramos un español que es Ramón Sarró, que siempre estuvo muy interesado por el pensamiento mágico en los delirios. También se encontraba, como hablamos antes, con muchas formas de delirios mesiánicos, delirios de destrucción de la humanidad, delirios de otro tipo. Creó hasta 20 mitologemas, pero nunca supo cómo resolver este tema. Porque insistía, como decíamos antes, insistía en que los delirios no tienen nada que ver con la vida, ni con la infancia, ni con nada. Y entonces, ¿con qué tienen que ver? Y al final de su vida se le ocurrió la teoría de que los esquizofrénicos no eran homo sapiens como los demás, sino homo demens. Y bueno, homo demens,
¿y qué le pasa a los modemis? Dice, nada, que tiene una fantasía desbordante. Y se quedó tan pancho. En la regresión cognitiva en la esquizofrenia, pronto los que se interesaron en el lenguaje y en el pensamiento de la esquizofrenia, todos estos fueron psiquiatras emigrados a los Estados Unidos. Se dieron cuenta de que el pensamiento y el lenguaje en la esquizofrenia tienen mucho que ver con la regresión cognitiva. Por ejemplo, Goldstein o Casanín hablaban de que el paciente regresaba a la etapa de operaciones concretas, donde se difuminan las relaciones causales del pensamiento. Y otro, von Domarus, que también emigró a los Estados Unidos, pensaba que lo que pasaba es que el paciente regresaba a etapas todavía más anteriores, a la etapa operacional egocéntrica, que era la etapa del pensamiento mágico similar a la de los pueblos primitivos. Todavía es posible ver pacientes esquizofrénicos donde el paciente regresa aún más. Pacientes que se hacen caca, que juegan con la caca, que van a etapas sensoromotoras. Y un psiquiatra americano, Michael Robbins, ha descrito estas características de algunos pacientes esquizofrénicos muy regresivos. Pronto hubo personas como Margarita Sayae, que empezó a tratar a los pacientes que tenían estos aspectos regresivos. Pues ella pensaba que era una regresión a la fase oral con una especie de realización simbólica, un maternaje oral, etc. Entre nosotros, Balbuena ha escrito muy bien la historia y el trabajo que hacía esta mujer en Suiza, que fue uno de los primeros que en Europa empezó a hablar de la psicoterapia de la esquizofrenia, y la gente, los psiquiatras clásicos, empezaron a discutir del caso diciendo que no era ninguna esquizofrénica ni nada. En la regresión al lenguaje, en los esquizofrénicos vemos las asociaciones no causales, ni lógicas, ni cronológicas, sino asocian por similitud, por contigüidad, o son sobre inclusiones, o por aspectos fonéticos. Hay dificultades en la abstracción y las distorsiones metonímicas, vaguedad, imprecisión. Muchos pacientes de estos ya no se ven ahora. Afortunadamente, pues se les trata mucho antes, pero antes era frecuente ver en los hospitales psiquiátricos pacientes con neologismos, con drusas verbales, yuxtaposición, interpenetración de palabras, fragmentos de palabras, agramatismo, perveraciones, ensalada de palabras, desorganización e incoherencia. De los dos que más han estudiado la regresión cognitiva en la esquizofrénica son Silvano Arietti, que hace una interpretación de la esquizofrenia en la regresión cognitiva fundada en la obra de von Domarus, es decir, el paciente regresa y él hace el estudio basado en la antropología, que regresa a esas fases previas de pensamiento mágico propias de los estudios antropológicos, y luego Theodor Lich, que hace el mismo estudio, pero él lo hace regresando a las etapas infantiles del pensamiento mágico. Muchas dinámicas familiares también favorecen el pensamiento mágico, los dobles vínculos, la transmisión de la irracionalidad, mistificaciones, negaciones, comunicaciones fragmentadas y amorfas, intrusiones, imposiciones. Hay dinámicas familiares con gran distorsión cognitiva que favorecen el pensamiento mágico. Y luego hay personalidades premórbidas que se derivan de esas dinámicas familiares, que también habitualmente usan en gran medida o en una cierta medida el pensamiento mágico. Los esquizotípicos utilizan el pensamiento mágico en muchos aspectos de su vida, y los pacientes borderline también en algunas etapas de su vida, momentos, contextos, utilizan el pensamiento mágico. Son dos personalidades premórbidas en las que es frecuente el pensamiento mágico, que cuando entran en crisis es más fácil que ellos tengan un pensamiento mágico, una regresión cognitiva que otras personas no suelen tener. Cuando la crisis de la identidad no puede afrontarse con la razón, la regresión cognitiva permite todas las interpretaciones y soluciones imaginativas del pensamiento mágico. Durante siglos se atribuyó la locura al poder de la imaginación, que es un componente esencial de la mente humana. La imaginación nos permite planificar y afrontar y contemplar alternativas al mundo real y nos proporciona un amplio abanico de respuestas. Además, la imaginación no está sujeta a la dimensión temporal del pasado, del presente y futuro,
ni a la corregibilidad y fiabilidad de la experiencia, posibilita el pensamiento científico, artístico y creador y nos ayuda a eludir el mundo real y sus frustraciones de privaciones y conflictos. La capacidad de combinar voluntariamente el pensamiento mágico y racional, voluntariamente, puede favorecer la creatividad. O sea, los sujetos que controlan esa capacidad de buscar asociaciones mágicas junto con pensamiento racional, sin regresiones cognitivas estables, probablemente son personajes creativos. De hecho, algunos piensan que, por ejemplo, Silvano Arietti, que hay un proceso terciario, que es el proceso de la creación que tienen muchos sujetos, ¿no? De todas maneras, no hay que confundir esto con pensar que los pacientes esquizofrénicos o psicóticos son más creativos que los demás. Es decir, hay pacientes esquizofrénicos creativos o personas que han sido creativas en la pintura, en la literatura, tal en su vida, pero puede ser unos 200 a lo largo de la historia, pero hay 20.000 o no sé, 200.000 pacientes esquizofrénicos o psicóticos que lo que han hecho es perder toda capacidad creativa. No hay que pensar que la locura es el comienzo de la capacidad de creación o artística o de cualquier otro tipo de seres humanos. En toda crisis se ponen en juego estrategias imaginativas para la comprensión y superación. En muy pocas crisis no hay regresión cognitiva. Los delirios son de las crisis en las que no hay, algunos delirios, en que no hay ninguna regresión cognitiva. Todo se mantiene en el mundo delirante. Pero la crisis psicótica no es solamente la regresión a la infancia. Hay también, además de la regresión cognitiva de las identidades afectadas, hay estrategias imaginativas para tratar a entender y resolver la crisis. Experiencias psicóticas asociadas a la regresión cognitiva que nosotros vemos en la clínica. Por ejemplo, la telepatía, los sentimientos, actos o pensamientos atribuidos a fuerzas y artilugios externos, la transparencia social de la mente y la vida, el robo, la difusión y transmisión del pensamiento, la pasividad y falta de autonomía y control e influencia externa sobre el cuerpo y la mente y la conducta, el mesianismo, las identidades y filiaciones divinas, grandiosas y cósmicas, la creencia en la posesión de poderes sobrenaturales o extraordinarios sobre la naturaleza de todos los seres vivos, la capacidad, creer que tiene una capacidad de provocar o impedir acontecimientos o catástrofes naturales o sociales, el sentirse sin límite, fusionado, desintegrado en los demás, en la naturaleza del universo, el vivir modificaciones, fragmentaciones, transformaciones o presencia de aparatos o seres extraños en la mente y el cuerpo, la muerte y resurrección como otra persona en otro tiempo, con otra vida. No debemos favorecer la dependencia y la regresión, porque la regresión al mundo mágico en la crisis supone una huida para no afrontar los propios problemas y dificultades que se agravan y persisten, porque sumergen al paciente en un mundo subjetivo, irreal e inverificable que le desconecta del mundo real y le lleva a un autismo defensivo y le aísla de las personas significativas que a raíz de eso le reconceptualizan como paciente y le estigmatizan. La regresión en sí misma no supone mal pronóstico. Aunque veáis un paciente en crisis muy regresivo, eso no supone que el paciente tiene mal pronóstico, pero el pronóstico tiene algún delirios paranoides. Pero la prolongación de la regresión en el tiempo sí empeora el pronóstico, porque le lleva a crear una narrativa fantástica de la identidad y de su vida que le empieza a dificultar una realidad consensuada y en común con los demás. Por tanto, focalizar y ocuparse exclusivamente de las experiencias psicóticas puede favorecer el despliegue y extensión de la regresión cognitiva. Nosotros debemos desconceptualizar pronto las experiencias en la vida del paciente y en los factores que han influido y precipitado su crisis. Y buscar los nexos dinámicos que unen a la biografía con las experiencias psicóticas. Por ejemplo, algunas dinámicas biográficas que llevan a la experiencia psicótica. La incapacidad y la impotencia del sujeto en la vida real suelen llevar a una impotencia grandiosa. De experiencias de ocultación de su vida pueden llevar a la creencia en la difusión y vigilancia o la transparencia de su mente. Pacientes que tienen experiencias de culpa o pánico al castigo
pueden llevar a experiencias regresivas de purificación y renacimiento. Siempre debemos analizar las dinámicas biográficas previas a la crisis. Todo lo que el paciente tiene que ha contribuido a la crisis no siempre ha estado allí y han sido adquiridos, aprendidos, aceptados, ocultados, rechazados a lo largo de su vida y puede en el proceso terapéutico ser reconocidos, revisados, cambiados, abandonados o integrados. Cuando hagamos trabajo con los pacientes, debemos siempre, con los pacientes psicóticos, subrayar los logros y los aspectos positivos de los pacientes. No se puede escarbar en la herida si al paciente no se le fortifica de alguna manera con sus aspectos positivos. Los pacientes tienen mucho: creatividad, originalidad, vitalidad, curiosidad, integridad, autismo, generosidad, humor, sentido de la justicia, responsabilidad, valor. Todos estos aspectos positivos hay que subrayarlos en los pacientes cuando trabajamos con ellos y cuando tratamos de saber qué les ha ocurrido, en qué situación de crisis se encuentran y cuál es la vulnerabilidad que les lleva a la psicosis. Hay que ir de las experiencias psicóticas a la dinámica de la crisis para tener una definición más realista, estable e integrada de la identidad de los sujetos. O sea, conocemos la experiencia psicótica y podemos suponer en qué situación se ha producido la crisis y qué aspectos de su vulnerabilidad han surgido. Debemos de promover siempre iniciativas prácticas y posibles, analizando las dinámicas biográficas previas a la crisis y su repercusión en las identidades afectadas, buscando estrategias imaginativas realistas. Aquí pongo una poesía de Neruda: que la razón no me acompañe más, dice mi compañero, y la acompaño porque amo como nadie el extravío. Vuelve mi compañero a la razón y acompaño otra vez al compañero porque sin la razón no sobrevivo. Pues nada más, muchas gracias.